Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes para conocer un poco lo que trata el código API 1104. Acá tenemos la primera pregunta. El estándar API 1104 cubre el transporte de seleccione una: dióxido de carbono, petróleo crudo, nitrógeno. Todas son correctas. Veamos. Acá tenemos el estándar API 1104 y tenemos acá el alcance. En el alcance dice que es utilizada en la compresión, bombeo y transporte justamente de petróleo crudo, productos del petróleo, gases combustibles, dióxido de carbono, nitrógeno, y donde sea aplicable. Cubre soldaduras en sistemas de distribución. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra respuesta. Todas son correctas, ¿no? La respuesta sería la D. Cubre el transporte de dióxido de carbono, petróleo crudo, nitrógeno. Por lo tanto, todas son correctas. Pasemos a la pregunta número 2. Indique los procesos de soldadura que están dentro del alcance del estándar API 1104. Seleccione una. Todas son verdaderas. EXW, FK, EBW. Nos vamos a lo que dice la norma. Y dice: las soldaduras pueden ser hechas por SMAO, SAO, GTAO, GMAO, FK, soldadura por arco plasma, soldadura oxiacetilénica o soldadura por chisporroteo, o una combinación de estos procesos. Nos vamos a la pregunta. Vemos que la respuesta sería entonces la letra C, que vendría a ser el proceso FK, que vendría a ser soldeo por arco eléctrico con alambre tubular. Vamos por la pregunta número 3. Dice: los metales de aporte revestidos deben ser protegidos de, seleccione una: polvo, B, rayos ultravioleta excesivos, C, excesivos cambios de humedad, D, campos magnéticos. Bueno, nos vamos a lo que dice el código API, y acá justamente en almacenamiento y manipulación de metales de aporte y fundentes habla sobre que los metales de aporte y fundentes deben ser almacenados y manipulados para evitar daño a estos y a los envases en los cuales son colocados. Los metales de aporte y fundentes en envases abiertos deben ser protegidos del deterioro, y los metales de aporte revestidos deben ser protegidos de excesivos cambios de humedad. Por lo tanto, para esta pregunta número 3, la respuesta sería la letra C, proteger de excesivos cambios de humedad. La pregunta 4. Indicar la afirmación falsa sobre los gases de protección. La letra A dice: se deben mantener en los recipientes en los cuales son suministrados, y los recipientes deben ser almacenados a salvo de temperaturas externas. La pureza y sequedad tiene gran influencia en la soldadura y debería ser de valores adecuados para el proceso y el material a ser soldado. C. Gases de pureza cuestionables y aquellos en recipientes que muestren signos de daño no deben ser usados. Los gases deben ser mezclados en campo en sus recipientes. Por ejemplo, en los tipos: la atmósfera para la protección del arco son de muchos tipos y pueden consistir en gases inertes, gases activos o una mezcla de gases inertes y activos. La pureza y sequedad de estas atmósferas tiene gran influencia en la soldadura y debería ser de valores adecuados para el proceso y el material a ser soldado. La atmósfera protectora a ser usada deben ser calificadas para el material y el proceso de soldadura. Almacenaje y manipulación. Los gases de protección se deben mantener en los recipientes en los cuales son suministrados, y los recipientes deben ser almacenados lejos de temperaturas extremas. Los gases no deben ser mezclados en campo en sus recipientes.
gases de pureza cuestionable y aquellos en recipientes que muestren signos de daño no deben ser usados, ¿sí? Entonces veamos las alternativas, y en la primera dice: se debe mantener en los recipientes en los cuales son suministrados, y los recipientes deben ser almacenados a salvo de temperaturas extremas. Esto es verdadera, pero nos están pidiendo una afirmación falsa. La pureza y sequedad tiene gran influencia en la soldadura y deberían ser valores adecuados para el proceso y el material a ser soldado. Esto es verdad. Gases de pureza cuestionable y aquellos en recipientes que muestren signo de daño no deben ser usados. Esto es verdad. Los gases deben ser mezclados en campo en sus recipientes. Por lo tanto, sería la letra D. Esa es la afirmación falsa. Pasamos a la pregunta número 5. Dice: la norma API 1104 cubre la fabricación de puentes. Bueno, veamos. Según la norma API 1104, cubre las soldaduras por arco y gas de uniones a tope, filet, socket, de tuberías de acero al carbono y de baja aleación utilizadas en compresión, bombeo, transporte de petróleo, etc. Bueno, entonces, como podemos ver, solo para tuberías de acero al carbono y de baja aleación. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra D, ¿no? Que no cubre la fabricación de puentes. En este caso, para la fabricación de puentes sería otra norma, ¿sí? Como la AASHTO AWS de 1.5, código de puentes soldados. Pasamos a la pregunta número 6. Dice: indica la organización que publica la mayor cantidad de especificaciones de metales de aporte citados en el estándar API 1104. Seleccione una: ASTM, AWS, ASNT y NACE. Bueno, nos vamos a lo que dice la norma. Acá tenemos las publicaciones de referencia, estándares, códigos, especificaciones que son citados en este estándar. Tenemos al API, habla sobre lo que es líneas de tubería. Tenemos al ASNT para la calificación del personal en ensayos no destructivos, las certificaciones. Tenemos el ASTM, tenemos la AWS, que es justamente aquella organización que se encarga de publicar metales de aporte, ¿sí? Que son los electrodos, que justamente tenemos el A3.0, el A5.1, el 5.2, el A5.5, y la organización NACE, que ve temas de corrosión, control de corrosión de materiales metálicos. Bien, vamos a la pregunta número 6, y la respuesta sería letra número B, Sociedad Americana de Soldadura. Pregunta 7. ¿Cuáles son los alcances que cubre el API 1104? Seleccione una: soldadura de tuberías de transporte de dióxido de carbono. Todas las anteriores son correctas. Soldaduras de filete y socket de acero al carbono y de baja aleación. Soldadura de filete y socket de acero al carbono y de baja aleación. Soldaduras por arco y gas. Bueno, como habíamos visto ya anteriormente, el alcance que cubre el API 1104 para el transporte de dióxido de carbono, sí, es correcto. Soldaduras de filete y socket de aceros al carbono y de baja aleación, sí, también. Y soldaduras por arco y gas. Por lo tanto, la respuesta sería: todas las anteriores son correctas, ¿no? Pregunta número 8. Indique la organización que publica la mayor cantidad de especificaciones para END citados en el estándar API 1104. Seleccione una: A, ASNT, B, AWS, C, NACE, D, ASTM. Bueno, como hemos visto, la organización que publica la mayor cantidad de especificaciones en ensayos no destructivos vendría a ser la ASNT. Califica al personal, certifica al personal que está a cargo de los ensayos no destructivos y publica las buenas prácticas para realizar los ensayos no destructivos. Por lo tanto, sería la letra A, ASNT. Pregunta 9. El estándar API 1104 cubre, seleccione una: ninguna afirmación es verdadera, solo soldaduras
en sistemas de distribución en construcciones nuevas, solo soldaduras en sistemas de distribución que se encuentran en servicio, soldaduras en sistemas de distribución en construcciones nuevas y en servicios. Veamos, acá podemos ver, dice, es aplicable tanto para construcciones nuevas como aquellas que se encuentran en servicio. Por lo tanto, soldaduras en sistema de distribución en construcciones nuevas y en servicio. La respuesta correcta, la letra D. Pasamos a la última pregunta, número 10. Este estándar es aplicable a las soldaduras de tuberías y conexiones que conforman las siguientes especificaciones. Este estándar es aplicable a las soldaduras de tuberías y conexiones que conforman las siguientes especificaciones. Seleccione una. Solo API especificación 5L. Ninguna es verdadera. Solo especificación ASTM aplicables. Veamos la norma. Podemos ver en la norma API 1104, en la sección 4, especificaciones, que hablan sobre tuberías y conexiones. Este estándar es aplicable a las soldaduras de tuberías y conexiones que conforman las siguientes especificaciones. La API especificación 5L y la especificación ASTM aplicables. Este estándar también es aplicable para materiales con composición química y propiedades mecánicas que cumplen con una de las especificaciones listadas en los ítems A y B, aun cuando los materiales no estén manufacturados en concordancia con la especificación. Bien, entonces la respuesta sería la letra A. Solo API, especificación 5L y especificaciones ASTM aplicables. Bien, hemos terminado con esta parte número 1, conociendo la norma API 1104. Es una de las más sencillas desde mi punto de vista, fácil de aprender. Bueno, eso es todo, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video.